mis queridos hermanos y amigos, un gusto poder saludarles, un saludo fraterno y la mejor de las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente agradecerles por su complicidad al acompañarnos en un repaso más de la lección de escuela sabática. Una palabra de oración para entrar de lleno al repaso del estudio de esta semana. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la vida y la salud que nos has dado hasta este momento. Suplicar como siempre la compañía de tu Espíritu Santo, porque Él es el Consolador que ha sido enviado para llevarnos a la verdad. Este estudio es muy especial. No solamente basta analizar que tu palabra nos pide que estemos unidos. No es suficiente. Hay que analizar cuáles son las causas que nos desunen y trabajar sobre eso. Somos cartas leídas no solo ante el mundo, sino ante las potestades y los principados de las tinieblas. Señor, que no sea este humano quien se comunique a tu pueblo, que sea tu Espíritu Santo. Envíalo, Señor, para que nos asista, para que abra nuestro entendimiento y podamos de una vez por todas alcanzar esa unidad que tú alcanzaste con tu Padre, que está registrado en el capítulo 17 del libro de San Juan, en esa hermosa oración, donde tú le dices al Padre que tu gran deseo es que seamos uno. Así que, Señor, en tus manos nos encomendamos y en tu nombre iniciamos este estudio. Amén. Amén. Bien, lección número 7. El cuerpo unificado de Cristo. Qué tremendo tema este. La unidad. Vuelvo a repetir lo que he repetido en 2 lecciones anteriores. No estamos hablando de ecumenismo. Estamos hablando de la unidad en el espíritu. Y para llegar a esa unidad, esto significa que debemos hablar el mismo mensaje, el mismo lenguaje. Debemos tener la misma visión, debemos tener el mismo deseo, debemos tener una misma forma de pensar. Tenemos que dejar a un lado nuestra mundanalidad y dedicarnos de lleno a la consagración, a la santidad, para ser verdaderos luminares en el mundo. Esa es la unidad que el cielo anhela en su iglesia. Ecumenismo es otra cosa. Ecumenismo es seguir conservando las ideologías y solamente buscar aquellos puntos que son el denominador común en cada una de las iglesias y religiones. Así que son 2 cosas muy diferentes. El texto clave para esta semana se encuentra en Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 y la palabra dice: Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. De por sí, el estudio de esta semana se fundamenta en el capítulo 4 del libro de Efesios y los versículos del 1 al 16. Bien, yo personalmente la lección de la escuela sabática de esta semana la he dividido en 2 partes. En la primera parte vamos a analizar lo que la lección nos presentó durante toda la semana, que fue un análisis ligero de los versículos del 1 al 16 del capítulo 4 de Efesios.
Luego, la otra parte está vinculada con las causas de la desunión. ¿Cuáles son esas cosas que no nos permiten unirnos como iglesia? No solamente basta analizar que la Biblia nos llama a la unidad, que los apóstoles llamaron a la unidad del pueblo de Dios. No basta eso, no es suficiente si todavía no terminamos por erradicar las causas que nos desunen. Así que hoy vamos a analizar eso, un mensaje fuerte, pero real, actualizado, y es pues la situación por la que está pasando nuestra iglesia amada en este momento. Así que si las cosas no se dicen, nadie reacciona. Así que con las disculpas del caso, me van a tildar de lo que sea, ¿sí? Pero hablar del punto no tiene nada, pero absolutamente nada de que tenga que ver con la disidencia. Simplemente, si queremos cambios, hay que hacer una reingeniería. Si queremos sanar la herida purulenta de un paciente que anteriormente había llegado con la misma lesión, tenemos que analizar qué fue lo que se hizo mal, qué fue lo que el paciente no hizo y luego cuál es el procedimiento médico que se hizo mal. Así que con esa intención voy a mencionar algunas cosas que están mal dentro de nuestra iglesia. No con el afán de destruir, sino con el afán de hacer una reingeniería y que cada quien agarre responsablemente su parte y que medite y diga: estoy fallando en esto, es tiempo de enmendarlo. Así que en el nombre de Jesús vamos a decir la verdad y toda la verdad. Muy bien, la mensajera del Señor, hablándonos un poco acerca de la unidad en la diversidad, y este es un tema que se analiza bastante dentro del estudio de las ciencias naturales, la diversidad de especies animales y vegetales que están unidas para promover la vida, para sostener la vida. Así que en esta oportunidad la sierva de Dios va a hablarnos acerca de la unidad en la diversidad. Y ella nos dice en nuestra elevada vocación, en la página 184, lo siguiente: los miembros de la iglesia de Dios en esta tierra son como diferentes partes de una máquina, todas relacionadas estrechamente unas con otras y dependientes de un gran centro. Debe haber unidad en la diversidad. Ningún miembro de la firma del Señor puede trabajar independientemente en forma exitosa, desprendido de los demás. Todos deben utilizar al servicio de Dios las capacidades que se le han confiado, para que cada uno contribuya a la perfección del todo. Cada uno debe trabajar bajo la supervisión de Dios. Si no trabajamos en base a esa supervisión, entonces lo que aparece es la corrupción. Y de eso pues vamos a hablar más adelante. Me interesa en esta cita que toda máquina tiene un centro. Un robot, una computadora tiene un centro de comandos, ¿sí? Ninguna de las piezas actúa independientemente. Cada quien realiza su trabajo comandado por un chips o un dispositivo. Ahora, esto es en el caso de las máquinas. En el caso del cuerpo humano, que fue con lo que inicia la lección el día sábado, las manos tienen diferentes funciones con relación al pie, con relación a los pulmones, a los ojos, a la lengua, a las papilas gustativas, a las cuerdas vocales, al corazón, a los intestinos, al estómago, al páncreas, a la vesícula, al apéndice. Todos estos órganos están siendo comandados por el cerebro.
Hoy están muy de moda las neurociencias. Hoy se habla de la neuropsicología del aprendizaje, se habla del estudio del cerebro aplicado al comportamiento desde el punto de vista de las ciencias naturales, no solamente desde el punto de vista de la educación y de la psicología. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice que Cristo es la cabeza de ese cuerpo, haciendo alusión al cerebro como el comando principal, el CPU, que dirige cada una de las piezas del cuerpo humano con una única finalidad: conservar la vida. Muy bien, con este pensamiento vamos a comenzar a analizar las 5 partes principales del mensaje de Efesios 4 del 1 al 16. Las recomendaciones que el apóstol Pablo da para promover y conservar la unidad dentro de la iglesia. Así que no voy a leer textualmente los versículos, pero voy a ir mencionando dónde pueden encontrarlo. Lo que he hecho nada más es resumir algunas cláusulas que están contenidas en los versículos del 1 al 16. En primer lugar, la primera recomendación que el apóstol Pablo da se encuentra en el versículo 1 del capítulo 4, donde el apóstol nos recomienda andar conforme a la vocación con que yo he sido llamado. En otras palabras, yo considero que el apóstol quiso decir andar o podríamos hablar de otra forma de interpretar este asunto de andar conforme a la vocación, es de hacer nuestro trabajo dentro de la vida cristiana de una manera profesional, de acuerdo al llamado que hemos recibido. Cuando estamos en esa etapa de querer escoger la carrera a la cual nos vamos a dedicar, pues bueno, hay un llamado interno que despierta el interés, despierta el gusto por cualquiera de las disciplinas académicas que existen para poder desarrollar un trabajo profesional, tener una profesión. Así que el médico siente el llamado, ¿sí? Al final de su carrera hace un juramento hipocrático. El maestro siente un llamado también. El ingeniero, el arquitecto. Hay algo que toca. Y no hay cosa más frustrante que dedicarse a una carrera que no te gusta. Así que por eso Pablo hace hincapié de andar conforme a la vocación para la cual hemos sido llamados, actuar con todo profesionalismo. ¿Cuánto ha desaparecido ese profesionalismo hoy dentro de cada uno de los niveles de liderazgo de la iglesia? En cada una de las responsabilidades dentro de la iglesia. Hoy falta mucho la responsabilidad. Hoy con facilidad el diácono pierde las llaves de la iglesia, baja al culto y no hay quien abra la puerta, las bancas están sucias, llegan a la iglesia y no hay anciano que predique, y está fallando el profesionalismo, está fallando la vocación, está fallando el llamado que hemos recibido a este santo ministerio. Así que el apóstol nos recomienda andar conforme a esa vocación. Si es tu vocación servirle al Señor, entonces nada te detendrá y todos los días de tu vida harás ese trabajo con profesionalismo. ¿Por qué? Porque es para el Señor. En segundo lugar, en el versículo 2, Pablo dice que debemos mostrar humildad y mansedumbre. ¿Cuánto falta la humildad y la mansedumbre hoy en nuestra iglesia? ¿Cuánta prepotencia se ve dentro de la iglesia? ¿Sí? Aquí el que tiene el poder soy yo y nadie me mueve de esto. ¿Eso demuestra humildad? ¿Eso demuestra mansedumbre? Yo le enseño a los chicos, cada vez que tengo la oportunidad, el primer principio para poder aprender es ser humilde.
Cuando el estudiante cree que sabe más que el docente, está cometiendo un gran error. Cuando un alumno cree que lo sabe todo, está cometiendo un gran error. El primer principio para poder aprender es ser humilde. Ahora, por otro lado está la mansedumbre. Hay que aprender a ser manso, no menso, sino manso. Hay que ver las cosas y tratarlas con tranquilidad, ¿sí? Ahora, repito, ser manso no es ser menso. No voy a hacer siempre todo lo que me digan. Siempre debo preguntar, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Cuáles son los beneficios que le acarrea a la iglesia a esta situación? ¿Sí? No solamente abrir la boquita y ir por donde me dicen. No, no. Debo actuar con humildad, con mansedumbre y también debo actuar con sabiduría. El apóstol nos pide mostrar humildad y mansedumbre en ese trabajo vocacional que vamos a llamarle en esta oportunidad cristianismo, porque no estamos hablando de una profesión académica, estamos hablando de nuestro llamado a este santo ministerio. Ya voy a hablar un poquito acerca de que en este asunto no hay escalafones. Bueno, quizás lo voy a mencionar ya. Si ustedes observaron la lectura bíblica, Efesios 4 del 11 al 12, los pastores no están arriba. Ya va con los pastores. Tiene algo contra los pastores. No, no, no. Hay que ver las cosas con realidad. Menciono esto porque hay pastores que se creen que son los dueños de la iglesia. Y se les olvida que son los hermanos los que pagan su salario y los que pagan pues todos los gustos de los que puede disfrutar. He sido testigo de ver pastores que maltratan a las iglesias. Ahora, si ustedes ven en Efesios 4, 11, 12, no hay un orden de importancia establecido. Y me encanta esto que voy a mencionar porque el autor de la lección lo menciona más adelante y lo vamos a leer. No está mencionando a los pastores, o sea, no hay un orden. Habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ese orden pudo haber sido cualquiera. Dios mira de igual manera a un apóstol como ve a un pastor. Dios mira de igual manera a un maestro como ve a un pastor, como ve a un evangelista. Todos somos herramientas importantes. Para el cerebro, la uña es importantísima. Si el dedo se infecta, tarde o temprano el cerebro va a afectarse también. Así que aquí no hay escalafones, ¿sí? Aquí no hay de que este gana más y aquel gana menos. Aquí todos ganan igual. Aquí todos son mencionados en la misma escala. Por eso es que el apóstol hace la invitación de mostrar humildad y mansedumbre, ¿sí? Si cualquiera de vosotros quiere ser el mayor, dijo Jesús, primero debe ser vuestro servidor. Amigo pastor, tú eres un servidor, no eres un patrono. Presidentes de uniones, de asociaciones y misiones, sus pastores subalternos no son sus empleados, son sus colegas, son sus hermanos. Aquí no deben haber escalafones. ¿Quién se los inventó? No sé. Pero en esta obra todos somos vistos de igual manera. ¡Ay! ¿Cuánto escucho yo a ministros del evangelio que son maltratados por administradores que están en posiciones elevadas? Y uno piensa acá en los estratos bajos de que allá arriba se tratan como hermanos, así como se trataban los apóstoles. No, allá el trato es de jefe a empleado. ¿Dónde está en la Biblia eso? Debemos actuar con humildad y con mansedumbre, no solo a nivel del pastorado, sino que a nivel del ancianato, del laicato y de toda la iglesia. Debemos caracterizarnos por ser mansos y humildes. En tercer lugar, el apóstol nos recomienda en el versículo 2 también que debemos soportarnos con paciencia y con amor los unos con los otros. Tremendo eso, ¿eh?
¿Cuánto nos falta mucho este asunto? Soportarnos con amor. Hasta aquí, dicen algunos. Hasta aquí. Ya aguanté demasiado. El apóstol no dice hasta cuándo debemos soportarnos. Solo menciona que debemos soportarnos con amor y con paciencia. Y recordemos de que la paciencia es una de las características principales de la iglesia verdadera. ¡Qué tremendo esto! Pero muchas veces perdemos la cabeza, a veces por problemitas que no son problemitas. Debemos aprender a soportarnos con paciencia y con amor. En cuarto lugar, el apóstol nos dice que debemos de estar dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiere decir que en todo cristiano debe, y cuando menciono cristianos, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando también de sus dirigentes y de sus pastores. Todos somos la iglesia. Esta cartilla no es solo para el pueblo, no, es también para los que administran, es también para los dirigentes, es para todos. Así que cuando diga iglesia nos envuelve a todos. Todos allá en los estratos elevados deben tratarse con amor, con paciencia, en paz. Deben aprender a soportarse. Tremendo eso. Debemos estar dispuestos a guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuál unidad? Y aquí vienen los 7 unos de los que hablaba la lección. Unidad en el Espíritu significa ser uno en cuerpo, uno en espíritu, uno en esperanza, como dice el versículo 4. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre, como se menciona en los versículos 5 y 6. Así que quería hablar un poquitito sobre un bautismo. Aquí no está hablando de que hay que bautizarse una sola vez. Se refiere a el tipo de bautismo. Bueno, por lo menos así lo registra el comentario bíblico adventista. Se está hablando de que debemos tener o estar conscientes de que debemos pasar por un solo bautismo. ¿Y cuál es ese solo bautismo que conocemos? El bautismo por inmersión. Estaba escuchando a un cura católico en esta semana donde decía de que hay varios tipos de bautismo. Hay 2 tipos de bautismo. ¿Dónde está? Y bueno, hoy en día la gente dice lo que la Biblia no dice. Y quiere encontrar las cosas en la Biblia como ellos piensan que quieren encontrarlo. Y la cuestión no es así. Ya he dicho que la Biblia no trabaja en base a definiciones, trabaja en base a principios. Las definiciones son más cortas, más escuetas. Los principios son más abarcantes, más generales. Así que conservar la unidad del Espíritu significa pertenecer a un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. Debe movernos a todos, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre y Dios, un Dios Padre que es en todos y sobre todos. O sea, ese Dios que está sobre cualquier cosa. Vean qué interesante esto. Mi fe debe estar puesta en una sola esperanza. ¿Cuál? La venida del Señor. No que voy a continuar viviendo en esta tierra llena de pecado. Un solo Dios Padre. Sí, no está diciendo aquí el Papa de Roma. No está hablando aquí del clero romano. No está hablando aquí de un ídolo, de un santo creado por la iglesia popular. No, está hablando de un Dios que es sobre todo. Más claro no puede estar esto. Y en quinto lugar, dice que por la gracia de Dios, el Señor dio dones a los hombres. Esto está en los versículos 7, 8 y 11. ¿Y cuáles fueron esos dones? Bueno, a unos se escogió, y viene la lectura bíblica, como apóstoles,
como profetas, como evangelistas, como pastores y como maestros. ¿Cuánto vale cada una de esas profesiones? Todas valen 10. ¿Cuánto debe ganar los grupos etarios metidos en esas profesiones? Todos deben ganar lo mismo. Todos. Todos. El presidente, el secretario, el vocal, el tesorero, todos deben ganar lo mismo. Y ya habíamos hablado de esto en la lección que hablaba acerca de los diezmos y las ofrendas. El problema está en los escalafones. Y ahí es donde comienza la discordia. Ya vamos a hablar de eso, Muy bien. Con respecto a la lectura bíblica, que por gracia Dios dio dones a la iglesia. Y ya vamos a ver con qué fin. La mensajera del Señor dice en A fin de conocerle, la página 322, el Señor necesita toda clase de obreros especializados. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vale la pena preguntarnos si la iglesia se está edificando en este momento. Ahí aparece uno diciendo que no sabe qué día se va a guardar en el milenio. Por allá aparece otro bailando despacito. Por allá aparece otro diciendo que no hay problema llevarle serenata a la esposa. Por allá aparece otro diciendo de que hay que dejar a los jóvenes que adoren como ellos quieran. Bueno, te pregunto a ti, ¿se está edificando la iglesia de esa manera? Bueno, yo personalmente creo que no. Y sigue diciendo ella, cada obrero de la viña del Señor debe estar santificado. ¿Y qué es ser santificado? Dice ella en esta preciosa matutina, Maranata, el Señor viene. La santificación significa tener el carácter de Cristo. O sea que santificación está vinculada con la no vinculación con el pecado. Oye esto, cada obrero de la viña del Señor debe estar santificado en su mente y corazón por la verdad, para poder ver no solo la parte de la obra en la que se ocupa, sino también cuál es su relación con el gran todo. Cuando los obreros son consagrados a Dios, revelan el amor de Dios por sus hermanos que trabajan a las órdenes del Maestro invisible. Somos colaboradores de Dios. Y ella cita 1 Corintios 3:9. Te repito, esto está a fin de conocerle, la página 322. Ahora hay un comentario en la parte del día miércoles que hace el autor. Y él dice, debemos tener cuidado. Y vean qué interesante esto. Vean qué interesante esto. ¿Y por qué me pareció interesante? Me pareció interesante porque la iglesia no ha sido fundada en teólogos, ni en doctores en divinidad, ni en PhD en teología. La iglesia no fue fundada en este tipo de títulos académicos. Ninguno de los apóstoles fue un doctor en teología. Ninguno de los reformadores, hubieron algunos. Bueno, Wycliffe era un doctor en teología, Lutero lo fue, sí. Pero hubieron otros reformadores, perdón por decir ninguno, fueron pocos los que eran teólogos, pero
cuando Dios le llamó, o sea, esa teología, esa preparación académica no fue tomada en cuenta. Dios lo que busca son corazones predispuestos, no busca el conocimiento. Ahora, si ya lo tienes, Dios va a usarte con poder, así como lo hizo con John Wycliffe, así como lo hizo con Martín Lutero y así como lo hizo con grandes doctores que abandonaron la Iglesia Católica y se lanzaron a la obra de la Reforma. Pero dentro de los pioneros adventistas, ninguno era teólogo. Y quiero repetir un mensaje, unas palabras que alguien mencionaba hace mucho tiempo, cuando él decía que cuando aparecieron los teólogos, la religión se arruinó. Oye lo que va a decir el autor de la lección. Debemos tener cuidado al identificar a los pastores, maestros y evangelistas. No lo estoy diciendo yo, ahí lo pueden encontrar en la parte del miércoles, antes de la pregunta final. Debemos tener cuidado al identificar a los pastores, maestros y evangelistas, ya que pensamos en estos cargos dentro de nuestro propio contexto y nuestra época. O sea, cuando el Señor menciona pastores, maestros y evangelistas, no es la función que realizan hoy dentro de la iglesia. Vean que lo que dice el autor, hasta donde se puede comprobar, en los días de Pablo, todos estos habrían sido líderes laicos que servían en los hogares, iglesias de Éfeso. Y él nos pide comparar lo que él ha escrito con Primera de Pedro 2.9, Hechos 2.46 y Hechos 12.12. Mas vosotros, dice Primera de Pedro 2.9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para quién es el llamado? Para todos. Hechos 2.46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Quiénes? Todos. Y aún llegamos peleados a tomar Santa Cena. ¿Cómo se ha profanado esto hoy en día? Hechos 12.12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Así que el autor trata de hacernos ver que en aquel entonces los maestros, los evangelistas y los pastores no eran gente que había estudiado en alguna universidad. Eran laicos que desempeñaban la orden de pastor. Bueno, por otro lado, la mensajera del Señor dice de que los que han de terminar esta obra del Evangelio serán los laicos. Bueno, moléstense con ella, porque ella fue quien lo escribió. Muy bien, así que el autor menciona de que estos títulos fueron ejercidos por personas no estudiadas. Eran laicos, quizás tenían otras profesiones, así como hoy, ¿sí? Y de igual manera, ancianos de iglesia, ¿sí? No son pastores, pero son considerados los pastores de cada una de las iglesias locales, ¿sí? Si andas allá por el desierto de Arabia y le presentas el mensaje a alguien y quiere bautizarse, bueno, no vas a llamar a que llegue un pastor a bautizarlo. Bueno, pues te va a tocar a ti hacerlo. Entonces, los dones del Señor fueron repartidos a todos. Hoy en día, pues se tiene toda una currícula o un currículo donde hay diferentes materias para poder salir graduado como licenciado en teología. Y bueno, personalmente, pues eso es lo que más veo yo hoy en nuestras iglesias, licenciados en teología, o sea, un académico común y corriente, pastores de vocación que han sido llamados por el Señor. Son muy poquitos los que miraba antes. Hoy encontrar uno, bueno, hasta ahí llego. Muy bien.
Lee Isaías 5:4, dice el autor: ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Piensa en este versículo, dice, en el contexto de lo que Dios nos ha dado en el ministerio de Elena de White. ¿Cómo se aplica? Bueno, yo creo que hoy en día a muchos de los 22 millones de adventistas que somos, esta preguntita les ha de haber causado alergia. Sí, porque Elena de White eso es lo que provoca hoy en la iglesia, alergia, una molestia. Porque el pueblo ya no quiere confiar en sus profetas. Quiere confiar en la opinión de sus pastores, quiere opinar en la opinión humana. Aquí se nos hace un llamado. El Señor dice: ¿qué más yo habría de hacer por mi viña que no haya hecho? ¿Cuántos beneficios te ha acarreado a ti los escritos de Elena de White? A mí, muchísimo, muchísimo. ¿Cuánto ha logrado en ti? El autor nos pedía que meditáramos en esta situación. Muy bien, así que el apóstol nos recomienda a andar conforme a la vocación a la que hemos sido llamados, mostrando humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia y con amor unos con otros, dispuestos a guardar la unidad en el espíritu, con paz, en un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre, y servir al Señor a través de esos dones que han sido dados por gracia. Ok, estas 5 cosas, ¿con qué fin las está recomendando Pablo? Y especialmente esos dones, ¿con qué fin se entregaron a la iglesia? El ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. ¿Qué finalidad busca eso? Número 1, el versículo 12 dice: perfeccionar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo, lograr la unidad de la fe, dice el versículo 13, lograr el conocimiento de Cristo, dice el versículo 13, llegar a la estatura de Cristo para ser perfectos, dice el versículo 16, no ser niños fluctuantes para ser arrastrados por todo viento de doctrina, dice el versículo 14, seguir la verdad en amor, dice el versículo 15. Crecer en todo en Cristo, que es la cabeza, dice el versículo 15 también. Y ayudarnos mutuamente, dice el versículo 16. Ok, quiero detenerme un momento en el asunto este de no ser como niños fluctuantes que son arrastrados por todo viento de doctrina. Yo quiero que escuches lo que la mensajera del Señor dijo con respecto a esta situación. Pero antes quiero leerte una pregunta muy interesante también, y me encantó porque parece ser que el autor de la lección es consciente que la iglesia ahorita está pasando por un momento de desunión, está pasando por un tiempo donde hay vientos de doctrinas diferentes que están pululando dentro de la iglesia. ¿Cuáles son algunos de los vientos de doctrina que soplan en nuestra iglesia hoy? En nuestra iglesia, no alrededor de nuestra iglesia, no, en nuestra iglesia hoy. Eso está en el día jueves. ¿Y cómo podemos mantenernos firmes contra ellos? Lleva tu respuesta a la clase del sábado. Dice, no, yo te la voy a dar hoy. ¿Cuáles son algunos vientos de doctrina que están soplando dentro de nuestra iglesia por nuestros mismos pastores? En primer lugar, el tema de la ordenación de la mujer como anciana y pastora está causando revuelo y desunión dentro de nuestra iglesia. No hay conceptos claros conforme a la santidad. Ese es otro asunto que está causando división de pensamiento. Número 3, las normas cristianas.
Hoy vemos tan comúnmente alhajas, pinturas, pantalones, chores. Ya vamos a hablar de ese asunto, porque todo se ve como cultura. No es que en Inglaterra así es la cultura. Yo ya te he dicho que si eres cristiano, adoptas la cultura de Cristo. No estoy hablando de la cultura judía, no, la cultura de Cristo. Porque en Él son hechas nuevas todas las cosas. ¿Sí? Bien. Otro temita que está causando revuelo es el asunto del movimiento gay. Ya en las redes ya comenzó a salir la gran bienvenida que le dieron a esa pareja gay a la iglesia. Bueno, y hay un pastor adventista también que, a pesar de que es bisexual, sigue conservando sus credenciales como pastor. Hay vientos que están soplando sobre el asunto de la adoración. La adoración adventista ha cambiado mucho. Se dieron consejos alocados y heréticos por parte de Adriana Pereira o Pereira, no sé cómo que se llama, en ese congreso en Guatemala, donde fue a hablar barrabasadas con respecto a la filosofía de la música adventista. Yo no estaba escuchando a una académica adventista, yo estaba escuchando a una académica evangélica, donde puso por el suelo la filosofía de la música adventista. Bueno, y como que esa fue su misión, porque ya no se volvió a escuchar más de ella. Bueno, característica de los jesuitas infiltrados. Otro tema que está causando revuelo son los falsos conceptos con respecto al sábado. Ya hoy se nos hace dudar de que el sábado es el sello de Dios también. Y hay conceptos raros con respecto al pecado. Prácticamente se nos está enseñando hoy que vamos a ser salvos, así como estamos. ¿Por qué? Porque la generación sin pecado antes de que Jesús venga no existe y no es bíblica. Todo esto son los vientos de doctrina que están soplando dentro de nuestra iglesia y de labios de pastores y administradores de nuestras iglesias. Bueno, ahí ya te respondí la pregunta. Hay más temas, pero ahí te respondí la pregunta del día jueves. Ahora, la mensajera del Señor nos dice, vamos a ver, nos dice en Testimonios para los Ministros, la página 29 y la 30. Dios nos quiere fuera del mundo. ¿Para qué? Oye esto. Dios está sacando a un pueblo del mundo para colocarlo sobre la exaltada plataforma de la verdad eterna. ¿De dónde los está sacando? Del mundo. Perfecto. ¿Y qué está haciendo el mundo en la iglesia ahorita? Batería, música electrónica, esos conciertos que se ven en los Camporides conquistadores, con luces, con humo, que parece un concierto de rock, ese Camporí en Indonesia, donde se ven haciendo rituales africanos. ¿Qué están haciendo esas prácticas mundanas dentro del pueblo de Dios cuando ella dice que Dios está sacando a un pueblo del mundo para colocarlo sobre la exaltada plataforma de la verdad eterna? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la plataforma donde el Señor quiere poner a ese pueblo que está sacando del mundo, sobre la verdad eterna, sobre los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Él quiere disciplinar y preparar a sus hijos. Si tu iglesia está corrompida, no está preparada todavía, está por el proceso de disciplina y preparación. No estarán en desacuerdo creyendo una cosa y teniendo otra, una fe y opiniones totalmente opuestas. ¿No es lo que estamos viendo en la iglesia? Moviéndose cada uno independientemente del cuerpo.
Por la diversidad de los dones y ministerios que Él ha puesto en la iglesia, todos pueden llegar a la unidad de la fe. Ahora, vamos a hablar de mi juicio propio y la opinión y sentimientos de la hermandad. Ella sigue diciendo, aunque tenemos una obra individual y una responsabilidad individual delante de Dios, no hemos de seguir nuestro propio juicio independientemente, sin considerar las opiniones y los sentimientos de nuestros hermanos. Este proceder conducirá al desorden en la iglesia. Si seguimos confiando en nuestro propio juicio, debemos tomar en cuenta las opiniones y los sentimientos de nuestros hermanos. ¿Cuánto va a impactar lo que voy a hacer? Si los corazones son dóciles para recibir enseñanza, no habrá divisiones entre nosotros. Qué interesante esta situación. Vale la pena recapacitar en eso. Dios está sacando a un pueblo del mundo. Sí, pero lo está metiendo a una iglesia que en este momento está hablando y predicando otro mensaje. Vale la pena meditar en esto. Porque de lo contrario, corremos el riesgo de no ser partícipes de esa gloria sin fin que el Señor tiene preparada para nosotros. Así que piénsalo, y es la realidad. No lo he dicho yo, te lo he leído. Testimonios para los ministros, páginas 29 y 30. Dios está sacando a un pueblo del mundo para ponerlo en la plataforma de la verdad eterna, de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesucristo. Si tu iglesia no está fundada en esas tres cosas, entonces vale la pena hacer una reingeniería antes de que sea demasiado tarde. Ahora bien, creo que está claro el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso con respecto a la unidad. Debemos estar unidos. Y habrá cosas que analizar, que con los grupos independientes, que con los ministerios independientes, que supuestamente apoyan la obra de la iglesia. El asunto es que estamos llamados a unirnos. Dios no guía átomos por aquí ni átomos por allá, dice su mensajera. Él guía a un pueblo que debe unirse y hacer un bloque para hacer frente a las artimañas que Satanás está preparando para los últimos días. Así que el llamado es claro. Ahora, yo he dicho en muchas ocasiones de que basado en los escritos de la sierva del Señor, esa unidad se logrará a través de la persecución. O sea, no hay otra manera. Somos humanos y no entendemos de otra manera, si no es el cinchazo. Hoy ninguno está dispuesto a lamerle la espalda a su hermano, pero cuando venga la persecución sí. No habrá tiempo para pensar en el pecado. No habrá tiempo para pensar de qué manera puedo meterle el pie a mi hermano para que resbale y se caiga. No habrá tiempo para pensar qué voy a hacer para que se salga de la iglesia, para sacarlo de la iglesia. No habrá tiempo para eso. Bajo amenaza de muerte, bajo persecución, bajo las situaciones más extremas, la iglesia aprenderá a amarse y a unirse. Si hoy en este tiempo de paz no hemos querido aprovechar la predicación del Evangelio, bueno, entonces en tiempos de conflicto la iglesia se unirá, pero esta verdad será conocida por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que el mensaje de unidad está más que claro. Ahora vamos a hablar de una parte que la lección no habla y que vale la pena hablar. ¿Por qué? Porque ya está claro y conocemos
que bíblicamente estamos llamados a unirnos para ser un pueblo peculiar. Sí, pero si las causas de desunión no se mencionan, no se tocan, no se hablan, no se puntualizan, no se señalan, entonces, ¿cómo vamos a llegar a obtener esa unidad? Necesitamos conocer qué es lo que está pasando para hacer los cambios pertinentes. Y yo he sacado 10 razones que están provocando desunión en la iglesia adventista del séptimo día en este momento. Y discúlpenme que sea sincero, pero así como van las cosas, yo considero que quedarse callado y taparlas es ser cómplice. Y yo no quiero que los juicios de Dios caigan sobre mí. Así que discúlpenme si voy a ser puntual y directo, pero esto es lo que le está haciendo daño a la iglesia. Y si no lo erradicamos, corremos el riesgo de perder el rumbo. Primer lugar, la corrupción de la dirigencia. En todos los campos, a nivel mundial. No solo hablo por mi país, hablo de la corrupción de dirigentes adventistas del séptimo día a nivel mundial. Permisivos. Allá apareció don Rubén Bullón hablando de que esa generación sin pecado, antes de que Jesús venga, no es bíblica y la iglesia no apoya eso. Bueno, aquí está en la palabra. Eso es ser mentiroso. Muy bien. Y dentro de unos días va a estar en mi país. La dirigencia de mi país lo ha invitado. Entonces, don Rubén Bullón también dijo que alguien le había escrito y le había dicho de que si podía llevarle serenata a la esposa. Él dijo que no había problemas. Él también habló de que la Biblia no dice nada sobre el baile. O sea que podemos bailar. O sea que yo puedo llevarle mariachi a mi esposa. Son puntos que salen de la doctrina que conocí de mis abuelos, de mi abuela. Y ahora la dirigencia de mi país lo traen para que venga a tener una campaña. O sea, parece ser que si lo traen es porque ellos también están de acuerdo con la forma de pensar de este pastor. Hace unos días también estuvo acá don Arnaldo Cruz, quien dice, no, es que a los jóvenes hay que dejarlos adorar como ellos quieran. Si lo trajeron aquí es porque los dirigentes de mi país están de acuerdo con la filosofía de este tipo. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los disidentes? ¿Los que se separan de la iglesia nada más o tenemos disidentes infiltrados dentro de la iglesia? ¿Acaso no es esa una disidencia? Don Rubén Bullón también dijo que no sabía qué día se guardaría en el cielo, refiriéndose al milenio. Él dice que la Biblia no dice que es el sábado. ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde quiere llevar a la iglesia? ¿Quién dice algo? Nadie. Entonces, esa permisividad es la que está causando división dentro de la iglesia. Ningún dirigente se ha pronunciado hasta el momento de esos bailes y esos conciertos que se ven en diferentes campurís. Es más, uno de los dirigentes máximos, el señor Peralta, apareció haciendo en su show ahí medio extraño y lanzándose al suelo. Permisividad. Una dirigencia despreocupada por la hermandad. Hoy se habla de estas redes que están secuestrando niños. Hoy se habla de la influencia del movimiento gay. Y yo no veo que se preparen temas y programas que protejan a nuestros niños y a nuestra juventud. No hay una importancia por la hermandad. Solo hay una importancia por lo económico y sacarle dinero del bolsillo. Abuso de poder por parte de la dirigencia. Muchos se perpetúan en el cargo por los beneficios que obtienen en los altos niveles.
los pastores que pueden ser verdaderos siervos del Señor, que vengan a mejorar la situación de la iglesia, cuando es tiempo de votación los mandan a otros lugares lejísimos, porque son presidenciables, para que los mismos estén quedando en todo tiempo. Óigame, eso es una dirigencia corrupta. ¿Y quién dice algo? Nadie. Con el temor de que te tilden de disidente, con el temor de que te saquen una carta o que te saquen de la iglesia. Discúlpame, pero al toro por los cuernos. Dirigentes que maltratan a sus propios compañeros pastores y dirigentes que guardan silencio frente a los problemas de la iglesia. Somos una organización sin fines de lucro. Y supuestamente las ofrendas que el pueblo da son para que se construyan más iglesias, se compren terrenos. ¿Cómo es que la dirigencia le presta dinero a los mismos hermanos de donde han adquirido las finanzas para que puedan comprar su terreno y pagar la iglesia donde van a estar y pagar la construcción? Y préstamo al tanto por ciento. ¿Acaso no es corrupción eso? Eso está causando división dentro de la iglesia. Malversación de fondos por parte de la administración de varios campos, y en algunos países ha sido denunciable y el gobierno ha intervenido. Eso está causando división en nuestra iglesia. El enriquecimiento ilícito. Yo en la cartilla que hablaba de los diezmos y las ofrendas dije que el pastor no puede vivir mejor que las ovejas. ¿Cómo es posible que un pastor venga y mande a traer sus trajes de Francia cuando hay hermanos adventistas que pagan el diezmo para pagar esos sacos que no tienen que comer? Tremendo. Enriquecimiento en casas, vehículos, la educación de los hijos, las posesiones, la ropa. ¿Cuántas necesidades hay en los colegios adventistas? Y lo digo con autoridad, Soy especialista en educación y yo puedo constatar toda esa cuestión. ¿Cuánta deficiencia hay? Maestros mal pagados. Todo eso crea desconfianza en el pueblo de Dios y crea divisiones. ¿Puede un hijo de cualquier hermano adventista, de uno de los suburbios, de los barrios de nuestro país, tener acceso a un colegio adventista en el extranjero? No. Pero ¿por qué el hijo de un pastor sí tiene esos privilegios? Bueno, entonces la educación no es para todos. Está buscando calidad académica. ¿Por qué los niños adventistas de mi país? Estoy hablando por mi país. El tuyo no lo conozco. Estoy hablando de mi país. ¿Por qué la educación de mi país es deficiente? La educación adventista de mi país, cuando debería ser la número uno. Cuando se colocan departamentales que no son competentes, que no conocen del rubro, que piensan que con pintar, cambiarle de color al colegio, ya han hecho una obra deficiente, cuando las computadoras no sirven. Todo eso crea desconfianza en el pueblo y desunión en el pueblo. Bien, por otro lado, la diversidad de carácter de los miembros de iglesia. Hay hermanos con carácter fuerte, hay hermanos que son explosivos, hay hermanos que son chambrosos, hay hermanos que son confrontativos. Todo esto crea desunión. Hay maltrato entre hermanos de la iglesia. Hace mucho tiempo me encontré a un hermano que me dijo: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y le digo: hermano, ¿por qué se ha alejado de la iglesia? Y me dijo: la familia fulana de tal todavía está ahí. Pues claro, hasta que ellos se vayan, me dijo, yo voy a llegar. Yo le dije: hermano, ¿y si usted se muere en estos días? ¿Qué va a pasar con su vida?
¿Va a perder su salvación por un humano? Yo creo que no vale la pena. Uno de los dos va a entrar al reino de los cielos. Y ese será el que sea más humilde y más manso. Así que yo le pediría que cambie de actitud y vuelva a la iglesia. Quinta razón que considero que es causa de división. La diversidad ideológica de la hermandad. Cada quien interpreta el mensaje adventista en base a su aprecio o a su apego por el pecado. Todo lo acepto, menos que se hable del café, porque yo no estoy dispuesto a dejar el café. Todo lo acepto, pero no acepto que me ataquen la Coca-Cola, porque no estoy dispuesto a dejar la Coca-Cola. Todo lo acepto, pero menos que me ofendan la carne, porque no estoy dispuesto a dejar la carne. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque estos hermanos fueron mal adoctrinados. No se les habló de reforma pro salud, no se les habló de normas cristianas, y ahí tenemos el problema hoy. Cada quien interpreta la verdad como quiere, más lo que se está predicando hoy, lo que se está diciendo, bueno. Otra causa de división es el estatus económico. Iglesias donde solo hermanos pudientes van. Iglesias donde van hermanos de clase media e iglesias pobres. ¿Saben qué produce eso? Envidia. ¿Y cuántos problemas he visto con eso? Hermanos resentidos porque no lo invitaron a los 15 años. Hermanos resentidos porque no lo invitaron a la salida que hicieron. Y otra cosa que va adosada a esto es la diferencia racial. En Estados Unidos hay iglesias de blancos, hay iglesias de negros y hay iglesias de latinos, de hispanos. Las iglesias de los blancos, la mayoría, por no decir todas, tienen terreno y construcción propia. Los adventistas negros se separaron de eso y ellos tienen sus iglesias propias y todo eso. Vayan a ver las iglesias de los hispanos en Estados Unidos. Si no se las alquilan los metodistas, se las alquilan los presbiterianos, pero no tienen templos propios. Serán muy pocas. Bueno, aún se ve racismo dentro de nuestra iglesia, pero nadie dice nada. La despreocupación y la falta de interés de unos para con otros. ¿Cómo es posible que yo he constatado en varias iglesias algunos hermanos que no tienen para comer y su iglesia local ni se ha dado cuenta? ¿Cómo es posible que yo me dé cuenta y su propia iglesia no se ha dado cuenta de eso? Nos hemos convertido en una iglesia que le falta amor. De nada sirve que sea diestro en interpretar las profecías o diestro para citar el espíritu de profecía si no tienes amor. No te sirve de nada. Que ganes medallas, que tengas un uniforme de conquistadores con todas las medallas habidas y haber, de nada te sirve si no hay amor en tu corazón. Esa despreocupación de uno para con nosotros me da pena. Y la hipocresía que mostramos cuando queremos que un hermano llegue a la iglesia, lo chineamos, lo chinchineamos, lo vamos a traer, lo vamos a dejar, pero media vez se bautiza, le soltamos la mano. La gente se siente burlada, Está comenzando a quedarnos muy grande el título de hermanos. Y la última, que es muy importante para mí, y que por eso todo lo que he mencionado cae en esto.
la corrupción de la dirigencia, la malversación de fondos por parte de la dirigencia, el enriquecimiento ilícito por parte de la dirigencia, la diversidad de carácter en la hermandad, la diversidad ideológica de la hermandad, el estatus económico diferencial que hay en la iglesia, la diferencia racial, la diferencia cultural. Bueno, no mencioné esta. Los que bailan, los que aplauden, los que se pintan, los mal vestidos, los que usan alhajas, los de diversos géneros. Estamos hoy los de diversos géneros musicales, y hoy vamos a meter aquí a los gays también. Como todo es cultural hoy. La novena es la despreocupación y el desinterés de unos por otros. Y la número 10 es la falta de consagración. Te he mencionado así a la ligera algunas cosas que yo en 40 años he venido viendo que le están haciendo daño a la iglesia. Le siguen haciendo daño a la iglesia. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para que el dirigente deje de ser corrupto? ¿Cuál es la solución para que el dirigente deje de malversar fondos? ¿Cuál es la solución para que el dirigente no se enriquezca ilícitamente? ¿Cuál es la solución para los hermanos que son explosivos, de carácter fuerte, chambrosos, confrontativos? ¿Cuál es la solución para los hermanos que agarran el evangelio como ellos lo quieren interpretar y agarran lo que les conviene y lo que no les conviene no? ¿Cuál es la solución para el rico, el de clase media, el pobre, el negro, el blanco, el hispano, el que le da crédito a la cultura más que a la Biblia? ¿Cuál es la solución a la despreocupación y la falta de consagración? La solución sigue siendo la misma: Cristo en el corazón. No hay otra. Yo no encuentro otra solución. No la encuentro. No la encuentro. Ahora, cuando tengo la oportunidad de hablar de estas cosas, yo espero que alguien me pregunte y me diga: hermano, ¿y por qué usted, conociendo todas estas cosas, no se ha ido de la iglesia? Pero nunca me lo preguntan. ¿Sabe por qué no me he ido? Porque aún todo esto feo que te he comentado es muestra de que la palabra de Dios no se equivoca. ¿Qué es lo que somos? Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Eso es lo que somos. ¿O no lo somos? Somos la iglesia laodicense. Somos la iglesia laodicense. Y como escuchaba un predicador decir de que no hay nada que se desee de esa iglesia laodicense, dándole créditos a la iglesia de Filadelfia, yo te podría decir que sí hay una única cosa. Hay una única cosa que sí es deseable de esa iglesia: la Odisea. Y es lo que la hace especial. Es Cristo en el corazón. Ese Cristo que está llamando a la puerta porque nuestros pecados lo tienen fuera. Esa sigue siendo la solución. Lo que te mencioné no venía en la lección, pero vale la pena mencionarlo. ¿Me vas a decir disidente? ¿Me vas a tildar de lo que sea? Bueno, yo amo esta iglesia y lamento que gente sin escrúpulos la esté destruyendo.
¿Qué es lo que podemos hacer además de denunciar estas cosas? Oremos. Oremos. No eres tú ni yo quienes vamos a sacar lo que no sirve de la iglesia. No, 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 no. Recuérdate que los que son sellados son aquellos que gimen y que claman por las atrocidades que se están dando en la iglesia. Además de denunciar y alzar nuestra voz en cuello, debemos gemir y clamar a Dios. Él es el que se encargará de limpiar lo que no sirve. Él será el único capaz de transformar lo corrupto, en volver blanco lo que está rojo. Que el Señor te bendiga y que Cristo siga siendo nuestra gran motivación para fomentar la unidad allí, desde el lugar donde Dios te ha permitido hasta el día de hoy que sirvas dentro de la iglesia. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.